Ayer se cumplieron 40 años de la explosión del Challenger. El papel de Richard Feynman en la comisión investigadora fue clave. Hay buena película del tema, sí. O sea que ayer, hace 40 años, yo salía para Chiapas a fotografiar el trabajo de la Comisión Mexicoamericana para la erradicación del gusano barrenador del ganado, que llegó prácticamente a erradicarse y ahora ya ha vuelto gracias a Morena. Pero también quiere decir que anteayer se cumplieron 40 años de la muerte de L. Ron Hubbard, Lafayette Ronald Hubbard, el fundador de la Dianética o Cienciología, una de las sectas destructivas más brutales de la historia. Y lo sé porque el día que salí, yo estaba preparando mi maleta para irme a Chiapas y estuve 20 días fotografiando la fábrica de gusanos y la fábrica de mosca del gusano barrenador del ganado estéril que había en Tuxtla Gutiérrez, y estuve en la zona de Marqués de Comillas, y estuve en Veracruz, donde se hacía un baño de ganado que podría traer huevas de gusano barrenador. En fin, me metí mucho en el tema tomando fotos. Pero estaba yo preparando mi maleta cuando me llamaron mis compañeros de revistas. Me dijo, no, hay una noticia buena y una mala, que igual quieres, pues dame la buena. O sea, ayer murió Leonard L. Ron Hubbard, nos acaba de llegar el cable. Y la mala, se pone la televisión, acaba de estallar el Challenger. Hace 40 años de esto, o sea que yo tenía 30. Tenía 30 añitos.